Ya mermó la competencia. Gracias a Dios. Bueno, en esta noche le invito a que abramos la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículos 1 al 20. Dice la palabra: en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Vamos a orar nuevamente. Padre Santo, Dios eterno, seguimos agradecidos contigo y seguimos, Señor, dándote honor y gloria a ti, reconociendo tu grandeza, tu majestuosidad, tu señorío, reconociendo que tú eres el único y verdadero Dios y que no hay nadie fuera de ti, Señor. Hoy estamos reunidos con el propósito de honrarte a ti, de que tu nombre sea exaltado, de que tu nombre sea glorificado y reconocido por todos como el único y verdadero. Queremos darte gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Jesús, que vino a morir por cada uno de nosotros y se entregó tanto
que nos dio esa salvación y esa vida eterna. Te damos gracias también por enviar el Señor Jesús al Espíritu Santo, el que nos enseña, el que nos muestra, el que nos redarguye, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el que nos enseña todas las cosas, el que nos recuerda todo lo que tenemos que saber para glorificarte a ti, para vivir conforme a tu voluntad. A ti te damos gracias, Señor, y quedamos en tus manos y oramos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. El anuncio de Juan el Bautista. Eh, el anuncio de las buenas nuevas es el mejor comunicado que cualquier persona puede recibir. Todos esperamos en algún momento buenas noticias, ¿cierto? Cuando estamos haciendo una diligencia, cuando necesitamos algo, necesitamos que nos comuniquen la buena noticia de que nos fue bien en esa diligencia, de que lo que necesitábamos se nos dio. Pero el mejor comunicado que puede recibir una persona es las buenas nuevas. Y es un plural, ya que contiene dentro de sí muchos anuncios que deben llevar al ser humano a reconocer su condición de pecador y a los que ya son creyentes a seguir fortaleciendo su fe para continuar en el crecimiento del conocimiento de Dios. O sea, para aquellos que no conocen, pues ese anuncio es para que reconozcan su condición y puedan llegar a los pies del Salvador. Pero para los que ya creemos, es para que podamos seguir fortaleciendo nuestra fe y podamos continuar creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Ahora, en este texto, pues vamos a ver primero la palabra de Dios a Juan el Bautista. Vemos en los versículos 1 y 2 esa parte y el texto nos muestra al comienzo la dirigencia política y religiosa en la cual se encontraba Israel. Nos muestra a todos los gobernantes y nos muestra los sacerdotes que estaban en ese momento. Nos muestra la condición en que estaba el pueblo de Israel en cuanto a la dirigencia política y a la dirigencia religiosa. Nos dice que estaba Tiberio César, estaba de gobernador Poncio Pilato, su hermano también, eran tetrarcas y los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Esa palabra que vino a Dios a Juan era un recordatorio de su tarea a realizar. Si nosotros vamos al capítulo 1 y vemos del versículo, perdón, 15 al 17, habla del anuncio del nacimiento de Juan y dice que porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y mire la labor que iría a desempeñar. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. Igualmente dice que irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. O sea que también una tarea era de hacer volver el corazón de los padres a los hijos, pero también de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y lo otro dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí viene palabra de Dios a Juan. Y ya en el versículo 3 en adelante, podemos ver la labor de Juan el Bautista. Del versículo 3 al 9, podemos ver esa labor de Juan el Bautista. Lo primero, dice que era recorrer toda la región contigua al Jordán. Empezar por ahí. Lo segundo, predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En ese tiempo no era muy fácil realizar esa labor. Y más con la, digamos,
la historia que traía el pueblo de Israel, que no le creía a los profetas y antes se rebelaban contra los profetas y a varios profetas los asesinaron porque les hablaban la verdad de Dios. Y él venía a predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y muchas veces humanamente es difícil convencer a una persona de su pecado o de su condición o de lo que está haciendo, porque hay un acostumbramiento a lo que está viviendo, porque se ha vuelto algo normal en la vida de las personas. A veces hay que tocar mucho fondo para entender esa, ese estado, ese estadio en que se encuentra la persona. Lo otro, la fuente de su ministerio estaba en las escrituras. Y me llama la atención porque hoy muchos ministerios, de los que se llaman ministerios, no están fundados en las escrituras, sino en el llamado del hombre, sino en la emoción del hombre. Y por eso vemos tanto pseudo líder, pseudo pastor, que se autodenominan apóstoles, se autodenominan profetas. Y la fuente del ministerio de Juan estaba en la palabra. Dice el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y como leíamos al comienzo, o ahora, en el capítulo 1, versículos 15 al 17, cuando estaban anunciando el nacimiento de Juan, el por qué iba a venir este hombre y qué iba a hacer. O sea que su ministerio o la labor que él realizaba estaba fundamentada en las escrituras. No era una emoción humana, no era algo inventado por el hombre, no es lo normal que decimos hoy, Dios dijo, Dios me mostró, no, era algo bíblico, algo escrito que estaba ahí. Lo otro, que la otra labor que él realizaba, exhortar al pueblo a un cambio de verdad. Porque cuando hablamos de arrepentimiento, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de vida. Y él venía a exhortar al pueblo a que tuviera un cambio de verdad. A veces los cambios en nosotros los seres humanos son muy livianos. Y cuando hablamos de liviandad, no son verdaderos. Y ahí es donde viene la lucha. Y ahí es donde vienen las situaciones. Y él venía a exhortar al pueblo un cambio de verdad. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, versículo 7, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y pues el pueblo está acostumbrado a lo que hoy escuchamos muchas veces cotidianamente, el que peca y reza empata. El pueblo estaba acostumbrado a hacer sacrificios para que sus pecados, pues Dios aceptara esa ofrenda y bueno, fueran perdonados. Y se acostumbraban a eso. Entonces viene Juan el Bautista a exhortar al pueblo a un cambio de verdad. Y observando todo esto y comparándolo con lo que sucede hoy día, podemos evidenciar cómo ha cambiado la predicación del Evangelio. Hoy, en la gran mayoría, desafortunadamente, hay media verdad y media mentira. Hay que reconocer que se predica parte de verdad, pero también se predica mentira.
Y cuando hay media verdad y media mentira, ¿qué resultado es eso? Una mentira completa, porque se revuelve todo y hay una mentira completa. Y hoy hablan de Jesús, hablan de que Él murió en la cruz por los pecados de la humanidad, hablan de que tenemos que arrepentirnos, pero también, perdona la palabra, usar, le meten el sazón del hombre y le revuelven. Y cuando esa media verdad, media mentira es como, digamos, a mí me gusta mucho el jugo de maracuyá, ¿sí o no? ¿Se imaginan que mi esposa algún día, por desquitarse conmigo, me haga el jugo de maracuyá y le eche 2 cucharadas de azúcar y 3 de sal y lo revuelve y me lo dé? Y quiero dar este ejemplo, ¿por qué? Porque el cristiano tiene que ser exquisito en la palabra. Yo no me tomaría ese jugo porque me sabría diferente y maluco, ¿sí o no? Yo lo dejaría ahí y le diría, bueno, ¿qué le pasó? Y el cristiano cuando escucha la palabra debe entender que esa palabra tiene que ser verdadera y no revuelta, porque tiene que darle náuseas cuando la palabra está leudada. El verdadero cristiano le da náuseas cuando escucha una palabra leudada. El cristiano verdadero es exigente en recibir la palabra de Dios. Y tenemos que ser exigentes. Y tenemos que comparar que lo que nos digan sea verdad. Y si alguien se equivoca, pues hombre, hacerle entender que hubo una equivocación. Yo creo que si yo me equivoco y me llaman la atención, yo no me enojaría por eso. Porque no me llama la atención, me seguiré equivocando, equivocando. ¿Y a dónde llegaría? A una herejía. Llegaría a cometer error tras error tras error. Entonces, el cristiano verdadero tiene que ser exquisito en la palabra. Y tiene que recibir esa palabra y ver si tiene 2 de azúcar y 3 de sal. Y si tiene 2 de azúcar y 3 de sal, déjela ahí. Y desafortunadamente en la mayoría de partes hay 2 de azúcar y 3 de sal. Y cuando uno, subamos, si alguien nunca ha probado un alimento y menos el jugo de maracuyá y le dan así, les sabrá maluco, pero hasta se lo tomará, porque no sabe. Por eso hay que enseñar la palabra de verdad. Y esa era la labor de Juan el Bautista. Recorrer toda la región contigua al Jordán, predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, saber que él fue llamado por Dios y que esa, ese fundamento de su ministerio estaba en las escrituras. Y la labor, exhortar al pueblo a un cambio de verdad. Y algo que a nosotros no nos gusta es cuando nos dicen la verdad y nos hacen caer en cuenta de nuestros errores, de nuestras debilidades, de lo que estamos haciendo mal. Pero el cristiano verdadero, en vez de ser altanero, agacha la cabeza y dice, sí, estoy fallando. Porque nadie tiene derecho a condenar, solo Dios. Pero si hay arrepentimiento, si hay reconocimiento, pues hombre, tiene que haber un cambio. Pero veamos ahora el resultado de predicar el mensaje puro del Señor. O sea, el resultado de predicar el mensaje puro del Señor. Cuando no se predica como es, vamos al desarrollo normal de nosotros como seres humanos. Si a nosotros desde chicos no nos educan como tiene que ser,
vamos a crecer con muchos resabios. Y vamos a creer que hay cosas que nos parecen buenas, pero que verdaderamente no lo son, pero los vamos a creer que son buenas. Como vamos, hay padres y madres que su niño dice una grosería y se la celebran. Ay, tan lindo. Ya está hablando, pero groserías. O empieza a hacer unos movimientos, digámoslo así, sensuales. Ay, tan linda, tan lindo. ¿Con qué pensamiento va a crecer? Que eso es normal, que es bueno. Entonces, cuando el mensaje se empieza a predicar leudado, el cristiano va a crecer espiritualmente deforme. Y ya sabemos qué pasa con una deformidad espiritual. Se induce más fácil al error que a la verdad. ¿Cuál fue el resultado? Viene en el versículo 10 y 14, viene una pregunta. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? ¿Qué hacer para cambiar? Porque les dice que tengan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué hacer para cambiar? Esa palabra, cuando se predica, no es uno, sino la misma palabra la que empieza a generar inquietud y preguntas a la persona. Y hacerle caer en cuenta cómo está su vida. No es uno, porque a veces nosotros queremos convencer a la gente a las bravas. No, el mensaje se lanza, el mensaje se da, el mensaje se predica y la palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Y empieza a generar esa inquietud. Y mire lo que le estaba diciendo. Tengan frutos dignos de arrepentimiento. Lo otro, empezaron a llegar pecadores. Dice el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Empezaron a llegar pecadores. Los publicanos eran los menos deseados en el pueblo de Israel, porque eran los que los robaban. Hoy, hoy estamos acostumbrados a que nos roben y los políticos los tienen en lo más alto. Pero a los publicanos los tenían como pecadores, como lo peor de la sociedad, porque robaban al pueblo, porque les cobraban más del impuesto que tenía que cobrarles. Pero también personas de autoridad preguntando qué hacer. Miremos el versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentados con vuestro salario. Gente de autoridad también empezó con esa inquietud. Ahora, si nosotros miramos el mensaje de Juan, decían, vengan y serán prósperos, vengan y se enriquecerán, ven, no, les dijo lo que era, la palabra pura, verdadera, y el mensaje que tenía que ser, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y mire, la gente empezó a llegar y él bautizaba gente, pecadores, gente de autoridad, y empezó a generar esa inquietud en las personas. Lo otro, lo más importante y lo que debe primar en los hijos de Dios, iglesia, versículos 15 al 17. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo,
de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Despertó el interés por la persona más importante de esta historia. Ellos decían, ¿este será el Cristo? Recuerda que el pueblo estaba esperando que llegara el Mesías, que esperara llegara el Salvador, que llegara alguien. Y ellos decían, ¿este será el Cristo? Mire que la palabra bien predicada, ella misma va penetrando. La palabra bien predicada no necesita ningún esfuerzo humano, no necesita ningún esfuerzo humano. Y empezaron a sentir ese interés, pero también se me fue, me lo puede pasar. La respuesta de Juan fue cristocéntrica y ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Mire lo que dice a él. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Una respuesta certera, pero cristocéntrica. Habló de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y hoy en la gran mayoría de púlpitos son malas historias que la palabra que se predica. Es bueno dar ejemplos, pero en la mayoría eso se extienden dando un ejemplo y escasea la palabra. Por eso no hay conversiones verdaderas. Por eso la gente va y viene, porque la que limpia, la que convence y todo, es la misma palabra. Y la respuesta de Juan fue una respuesta cristocéntrica. ¿Me pasa el otro mes, el favor? Y eso le permitía a Juan seguir exhortando a las personas con la predicación pura del Evangelio. Dice el versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Con esta y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. O sea, le permitía seguir hablando, exhortando al pueblo con la misma palabra. Y como conclusión, por el tiempo, como en los tiempos de Noé, la maldad se sigue multiplicando y todo sigue servido para que las personas sigan con rumbo de una eternidad sin Cristo. Hoy todo está servido para eso. Hoy, hoy veía yo en una página cristiana que ya nombraron el primer pastor LGTBI y ya es normal. Y como en los tiempos de Noé, dígame de qué se va a llenar esa iglesia. De pecadores a seguir pecando, porque es normal. Igualmente como en los tiempos de esta historia, la religiosidad primaba por sobre la verdadera escritura y se levantó un hombre que empezó a cambiar la perspectiva de este tiempo y preparaba el camino del Señor. O sea, hay mucha religiosidad. Recuerda que el mismo Señor Jesús reprendió a los fariseos porque ellos ponían cargas a la gente que ni ellos mismos podían llevar. Había mucha religiosidad, pero también empezó a cambiar la perspectiva. Mire cuántos empezaron a llegar y empezaron a ser inquietados, perdón, por la palabra que les hablaba Juan.
Y dice, hoy día frente a todo lo que se vive y teniendo en cuenta las falsas enseñanzas, porque hay mucha falsa enseñanza, nuestra tarea es seguir preparando el camino para la venida del Señor Jesucristo. Porque como está el mundo, está servido para que mucha gente se vaya a la eternidad sin Cristo. Pero en ese tiempo se levantó alguien que, si nosotros miramos versículos 19 y 20, mire cómo terminó. Por predicar la palabra y por llamarle la atención. Dice el versículo 19, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Y más adelante nos damos cuenta, después de encerrarle en la cárcel, ¿qué le pasó a Juan? Quedó sin cabeza, pero por predicar. En ese tiempo, donde llamaba al arrepentimiento, pero preparó el camino del Señor, preparó para cuando empezara Jesús su ministerio, siguiera predicando el evangelio, yendo a las aldeas y predicando el arrepentimiento. Pero ya no el bautismo de arrepentimiento, sino el arrepentimiento de las personas, para que volvieran su corazón al Dios verdadero y para que entendieran que todos eran pecadores y necesitaban ser salvos por medio del Cordero de Dios, porque Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él les predicaba la palabra de verdad. Y esa es la tarea de nosotros, hablar la palabra de verdad. No nos toca inventarnos nada, ya todo está escrito. O sea, no nos toca inventarnos ni sacar frases rebuscadas por ahí. Todo está escrito, todo está dicho. Y tenemos la Sagrada Escritura que es fiel y verdadera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por hablarnos, por mostrarnos cada día ese camino por el cual debemos estar, Señor. Y ayudarnos en todo momento, fortaleciéndonos. Te pido que nos ayudes a siempre tener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Tener puestos los ojos en Jesús. Mirarlo solo a Él y tener todo listo, Señor, en todo momento, para que cuando hablemos, no hablemos de nuestra propia cuenta, sino que hablemos la palabra de verdad, la que ya está dicha, la que está escrita y la que necesita el ser humano. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y hemos orado en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Ya